En las clases anteriores estábamos hablando de ondas electrónicas, pero de carácter electrostático, que son ondas cuyo campo magnético perturbado es igual a cero. Ahora vamos a hablar de las ondas electrónicas, pero electromagnéticas, es decir, que sí tienen campo magnético perturbado. Primero que todo, vamos a empezar por las ondas de luz. La relación de dispersión que cumplen al estar dentro del plasma es esta que vemos aquí. La frecuencia de la onda pasa a depender de la frecuencia del plasma, del número de onda y de la velocidad de la luz. Si la onda electromagnética, o llamemos en este caso onda de luz, estuviera en vacío propagándose, no en un medio como el plasma, este término se haría cero. Y al hacerse cero, nos quedaría omega cuadrado, k cuadrado, c cuadrado. Claramente, si sacamos raíz, nos quedaría omega k c, y eso nos llevaría a omega partido de k igual a c. Y omega partido de k es la velocidad de fase. Entonces la velocidad de fase sería la velocidad de la luz. La onda, por lo tanto, en vacío se estaría propagando con la velocidad de la luz. Pero cuando entra en un medio como el plasma, este término de aquí claramente no es cero. La velocidad, perdón, la frecuencia del plasma está presente en el plasma. Entonces viene la onda por aquí, y cuando ya ingresa al plasma, su frecuencia cambia en función de la frecuencia del plasma. Ya la frecuencia del plasma afecta la frecuencia que tiene la onda propagándose. No sería el caso si se propaga en vacío, ¿verdad? Pero entonces el ingresar al plasma ya definitivamente le altera su frecuencia, y una cosa que le modifica su frecuencia es la frecuencia del plasma. Recordar que una onda electromagnética tiene un campo eléctrico variable en el tiempo, que es lo que he venido llamando yo un campo eléctrico perturbado, y tiene un campo magnético perturbado. El espectro electromagnético, bien saben ustedes, tenemos desde ondas de radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Todas esas son ondas electromagnéticas que podrían propagarse en un plasma, pero al ingresar al plasma su frecuencia de onda se ve modificada por ese medio, y un aspecto que le modifica su frecuencia es la frecuencia del plasma, justamente. Si tomamos esa relación de dispersión y la graficamos como omega en Y y K en X, vamos a obtener esta tendencia que ven aquí. Observen que si hacemos un análisis similar, aquí una pendiente, aquí otra pendiente, aquí otra pendiente. Esto llamémoslo posición 1, posición 2, posición 3. Para frecuencias bajas, que sería aquí, la onda se propagaría con la frecuencia del plasma, pero para frecuencias altas, que sería el caso de aquí, la onda tiene una dependencia de frecuencia con el número de onda bastante lineal. Si vemos y recordamos, la velocidad de fase la entendemos como esa pendiente que va del origen al punto de interés. Del origen al punto de interés.
Entonces, en esas tres posiciones, lo que vemos es que cuando la frecuencia se hace muy, muy grande, la velocidad de fase se hace igual a la velocidad de grupo. La velocidad de fase se hace igual a la velocidad de grupo. Y para frecuencias bajas, vemos que la frecuencia de la onda tiende a la frecuencia del plasma como tal. Algo muy interesante también es que a partir de la relación de dispersión, si nosotros cada término lo dividimos por k cuadrado en la relación de dispersión, nos va a quedar ese cociente de omega cuadrado partido de k cuadrado, que sabemos que corresponde a la velocidad de fase al cuadrado. Aquí este k simplifica con este, nos queda el c cuadrado y nos quedaría este otro término de aquí, que correspondería a frecuencia del plasma cuadrado partido de número de onda cuadrado. Si vemos con cuidado, la velocidad de fase cuadrado es igual a la suma de la velocidad de la luz al cuadrado más este término. Por tanto, aquí sale algo muy particular, que la velocidad de fase termina siendo mayor a la velocidad de la luz. Eso no es que viole el principio de relatividad, porque recordemos que la velocidad de fase no es la velocidad a la que se propaga la energía o la información, es la velocidad de grupo. Si nosotros obtenemos la velocidad de grupo como la derivada de omega respecto de k, lo que vamos a obtener es que la velocidad de grupo tiene esta dependencia, que en el caso aquí esto corresponde a la velocidad de fase. En el caso de que la velocidad de fase sea mayor a la velocidad de la luz, esta fracción siempre termina siendo menor que la velocidad de la luz. Entonces la velocidad de grupo siempre va a ser menor a la velocidad de la luz. Por lo tanto, no se viola de ninguna manera el principio de relatividad. La velocidad de grupo siempre termina siendo menor a la velocidad de la luz, pero la velocidad de fase en una onda electromagnética sí es mayor a la velocidad de la luz, sí puede ser mayor a la velocidad de la luz. Muy bien. Si nosotros tomamos la relación de dispersión y despejamos CK, vamos a tener esta relación de acá. Recordemos que K es 2pi partido por lambda. Cuando la onda electromagnética entra al plasma y suponga que la onda se va encontrando más densidad de plasma, más densidad de plasma, más densidad de plasma, entonces que la densidad va creciendo conforme la onda penetra, lo que va a pasar con la onda es que su longitud de onda empieza a crecer. Su longitud de onda empieza a crecer. Entonces observen, aquí hay un lambda para una densidad baja. Conforme la densidad crece más, la longitud de onda crece más. Conforme la densidad crece más en el plasma, la longitud de onda crece más y llega a un punto donde se llega a una densidad determinada donde la longitud de onda se hace infinita, que es donde la onda ya no se propaga. Entonces, una onda electromagnética, conforme ingresa al plasma y se va encontrando más densidad, más densidad, más densidad, lo que le va pasando es que su longitud de onda empieza a crecer más y más y más y más y más. Perdón, aquí era infinito.
empieza a crecer más y más y más y más. Por tanto, su frecuencia empieza a decrecer, a decrecer, a decrecer, hasta llegar a un punto donde aquí la frecuencia se hizo cero, que es cuando la onda ya no puede viajar más. Entonces, si nosotros por un momento pensamos en que omega se haga igual a omega p, insisto que a partir de la relación de dispersión, si usted despeja CK, obtiene esto, y lo que logramos ver es que esto queda raíz de esta diferencia. Entonces, una situación que podría pasar es que omega se haga igual a omega p. Si este se hace igual a este, si estos dos se hacen iguales, claramente K se haría cero. Si K se hace cero, la onda ya no se va a propagar. Entonces se le llama a esa frecuencia que se iguala a la frecuencia del plasma, se le llama frecuencia de corte. Porque cuando se alcanza esa frecuencia idéntica a la frecuencia del plasma, ya la onda no se va a propagar. La onda electromagnética ya no penetraría más. ¿De qué depende la frecuencia del plasma? Recordemos que depende de estos términos de acá. La carga es constante, epsilon sub 0 es constante, la masa del electrón es constante y lo que puede variar es la densidad. Entonces, la forma de hacer que este término crezca para que se iguale a la frecuencia de la onda es haciendo que la densidad de la onda crezca, haciendo que la densidad de la onda, que es lo que yo marqué aquí, si la densidad la densidad del plasma empieza a crecer, a crecer, a crecer, hacemos la longitud de onda más grande, hasta llegar a un punto donde la frecuencia del plasma se hace igual a la frecuencia de la onda y el K se hace cero. Entonces ya la onda no se está propagando. Si igualamos este omega a WP, sabiendo que WP es esto, y despejamos esta densidad, obtenemos esta relación, que es lo que se llama la densidad crítica o densidad de corte, que es una densidad cuando la onda llega a ese valor de densidad, ya la onda no puede propagarse más, ya no puede seguir propagándose. La onda termina siendo absorbida completamente o se refleja como tal. Volviendo exactamente a lo mismo, es muy importante tener presente que podría darse el escenario, si la densidad sigue creciendo y creciendo y creciendo, que este WP termine siendo mayor que omega, con lo cual aquí tendríamos una diferencia negativa. Aquí hay un error porque falta un medio, elevar esto a un medio. Entonces, si esto se hace más grande que la frecuencia de la onda, claramente vamos a tener raíz de algo negativo. Raíz de algo negativo ya involucra pasar a un número imaginario, un número complejo, que lo podemos representar como menos i, donde sí recordamos que menos i es raíz de menos 1. Entonces decimos que cuando la onda alcanza una frecuencia igual o menor a la frecuencia del plasma, ya la onda no se propaga y la onda se va a atenuar en una distancia muy, muy corta. En una distancia muy, muy corta, suponga que viene la onda por aquí y ya encuentra la densidad crítica, la onda se atenúa en una determinada distancia. ¿Cuánto es esa distancia? Bueno, es lo que se le suele llamar delta, que es la profundidad de piel, y esa atenuación que sufre la onda, la sufre de una manera exponencial, siguiendo esta relación. Es decir,
la onda cae de forma exponencial, se atenúa de forma exponencial y esa atenuación va a depender del delta, que es la profundidad de piel, donde ese delta es igual a C partido por la diferencia de frecuencias. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar eso? Suponga que aquí tengo un plasma, aquí tengo una fuente de ondas electromagnéticas, específicamente lo que se llama un klingstrom. Entendámoslo de este momento como una fuente de ondas electromagnéticas. Tengo una guía de onda, que es por donde se propaga la onda electromagnética, y tengo una antena. Entonces se emite la onda electromagnética, la direcciono a que vaya a pasar el plasma, atraviesa el plasma, va a cambiar su frecuencia y llega al detector. Pero ¿qué pasa si ese plasma llega a tener la densidad crítica? Y esta onda que yo lancé tiene una frecuencia omega, pero el plasma tiene una frecuencia omega p. Entonces, si omega se hace igual a omega p, como dijimos antes, el K se hace 0 y la onda, por tanto, no se propaga. Entonces, si yo sé que este klingstrom me emite una onda omega con una frecuencia que yo conozco y yo empiezo a incrementar la densidad del plasma, cuando yo ya no reciba señal en el detector, sabré que he alcanzado la condición de que la frecuencia de mi klingstrom se hizo igual a la frecuencia del plasma. Y entonces, como dentro de la frecuencia del plasma está la densidad del plasma, y yo sé cuánto es omega, porque fui yo el que dijo, voy a lanzar tanto de frecuencia, de ondas con esta frecuencia, puedo despejar la densidad cuando este detector ya no reciba ninguna señal, y con eso despejar la densidad y determinar de esa manera la densidad del plasma. Vean qué interesante, sin requerir un contacto físico entre materiales, ¿verdad? Puedo determinar la densidad del plasma. Si yo sé qué onda, con qué frecuencia estoy lanzando y desconozco la frecuencia del plasma, pero en el momento que yo ya no recibo señal en el detector, es porque esa frecuencia que yo conozco se igualó a omega p, se igualó a la frecuencia del plasma, y como la frecuencia del plasma depende de la densidad, yo despejo esa densidad y obtengo cuánto es la densidad del plasma. Entonces eso es una forma de obtener la densidad de un plasma. Aprovecho para decirles desde ya que vamos a usar también el concepto de índice de refracción. Lo vamos a representar por n rabito acá, que es igual a c, velocidad de la luz, entre la velocidad de fase. Entonces vamos a entender de aquí en adelante el índice de refracción como la velocidad de la luz partido entre la velocidad de la fase. Recordemos que velocidad de fase es omega partido de k. Por lo que dijimos desde el inicio de la unidad, omega partido de k es la velocidad de fase. El índice de refracción entonces será c entre la velocidad de fase. Existe otra forma de medir la densidad también en un sistema más versátil, con más posibilidad, porque una limitante que tiene este sistema es que los klingstrom o las fuentes de ondas electromagnéticas, usted no las va a encontrar en un rango amplio de frecuencias, ¿verdad? No es que usted vaya a mover la perilla y pasar de megahertz a gigahertz en cuanto a producción de ondas electromagnéticas, ¿verdad?
y haciendo un barrido de todas las frecuencias. Eso no es tan fácil desde el punto de vista técnico. Encontrar un dispositivo que me permita esa variación de frecuencias de ondas electromagnéticas en cuanto a ondas electromagnéticas producidas. Entonces se usa un principio relativamente parecido que se conoce como interferómetro de microondas. Funciona de la siguiente manera. De nuevo, se utiliza un klingstrom que me da una frecuencia y por acá tengo un divisor de potencia que me lleva al 50% de potencia de las ondas electromagnéticas a lo largo de esta guía de onda donde hay una antena y el otro 50% por este camino. Si no hubiera plasma, y eso es una forma de calibrarlo, un escenario donde no hay plasma, esta onda que se va por aquí y llega aquí, y esta onda que se va derecho y llega aquí, ¿cuándo llegarían acá? Llegarían de tal manera que están desfasadas 180 grados, tienen un desfase de 180 grados y se asegura uno que tengan la misma amplitud. Eso se hace gracias a un atenuador que me asegura que la amplitud de las ondas que vienen en este camino y la amplitud de las ondas que vienen en este otro camino es la misma. Y este desfasador me asegura que las dos queden desfasadas 180 grados. Entonces, si no hay plasma, las dos ondas que viajan por diferentes caminos llegarían con la misma amplitud, pero invertida una en relación a la otra. De tal manera que cuando las dos ondas se suman en este punto, da cero. Es una interferencia destructiva. Y por tanto, la señal en el detector debería de ser nula, debería de ser cero. Eso en el caso de que no haya plasma. Cuando hay plasma, esta onda se ve desfasada por el plasma, esta otra sigue su camino normal y cuando se suman ya no generan una interferencia destructiva y por tanto hay una señal. El desfase entre una onda y otra onda es proporcional a la densidad que tiene el plasma. Entonces eso es una forma de determinar la densidad del plasma gracias a este principio que se conoce como interferómetro de microondas. En el caso del laboratorio de plasma, nosotros tenemos uno de estos ahí en el laboratorio. Muy bien, insistir en lo siguiente, la onda electromagnética cuando penetra, conforme se va encontrando más densidad, dijimos que la longitud de onda crece, crece, crece hasta que se hace infinita, que es cuando llega la densidad crítica, cuando ya la onda no puede penetrar más. Si lo vemos desde el punto de vista del detector del interferómetro heterodino, lo que vamos a ver es que la señal del detector va a tener subidas y bajadas, subidas y bajadas, subidas y bajadas, hasta que llega a la densidad de corte, donde justamente la densidad o la señal, digamos, se haría cero, porque la onda ya no se puede propagar. Eso sería el caso de que esta frecuencia de la onda emitida se haga igual a la frecuencia del plasma y entonces esta onda no logre pasar aquí como tal. Tendríamos entonces ese escenario donde llegamos aquí a la frecuencia del corte. Desde luego es importante diseñar estos dispositivos de tal manera que la frecuencia que emito aquí desde el klingstrom no llegue a ser deseable, no llegue a alcanzar en ningún momento la frecuencia del plasma, porque de lo contrario, pues simplemente ya no tendría yo señal aquí, a pesar de que hay plasma. Una cosa interesante
del plasma, viéndolo desde el punto de vista del índice de refracción, les mencionaba anteriormente que el índice de refracción se define como C partido velocidad de fase. Nosotros dijimos que la velocidad de fase termina siendo mayor a la velocidad de la luz. Si esta velocidad es mayor a la velocidad de la luz, el índice de refracción para el plasma termina siendo menor a 1. Cuando a uno le enseñan los principios básicos de óptica, le dicen que el índice de refracción tiene que ser mayor o igual a 1, pero que nunca va a ser menor a 1. Pues vean qué interesante, el plasma tiene un índice de refracción y puede tener un índice de refracción menor a 1. ¿Qué consecuencia tiene eso? Suponga por un momento que no nos preocupemos cómo, ¿verdad? Pero tenemos un lente de plasma convexo, como lo vemos aquí. Desde el punto de vista de óptica, lo que esperaríamos nosotros es que estos rayos converjan a un punto determinado. Pero lo interesante es que como el plasma tiene un índice de refracción menor que 1, el lente convexo, más que hacer que converjan los rayos de la onda electromagnética, hace que los rayos diverjan. Y eso es porque el plasma tiene un índice de refracción menor que 1. Entonces vean qué interesante, se comporta diferente a un medio material como por ejemplo un vidrio o demás que tiene un índice de refracción mayor a 1 y que el comportamiento que lleva a eso es que a los rayos de luz, en este caso ondas electromagnéticas, converjan en un punto, pero como el plasma tiene un índice de refracción menor que 1, más bien el efecto es que los rayos divergen. ¿Eso cómo podría usarse? Bueno, si yo tengo un plasma confinado en un conjunto de bobinas, esto que está aquí asumo que es plasma, yo puedo lanzar un rayo láser y logro que en esta dirección axial la densidad sea menor a los bordes. Eso va a generar un efecto como este que les mostré. La densidad aquí en la dirección axial termina siendo menor y al ser menor en el centro y en los bordes ser mayor, se da el efecto contrario a este. Sería como un lente cóncavo, ¿verdad? Y más bien los rayos convergen y se confinan dentro del plasma. Claramente en el centro del plasma tengo menos densidad que en el borde. No vamos a entrar en detalle de cómo se logra eso, pero es nada más para que ustedes lo sepan. Otra cosa interesante que había mostrado o que había indicado yo en su momento, aquí tenemos la Tierra, tenemos la ionosfera, esa capa de plasma alrededor de la Tierra. Si tenemos una estación de radio por aquí y se está emitiendo y se emite entonces hacia el espacio, esa emisora de radio emite con una frecuencia omega, pero la ionosfera tiene una frecuencia de plasma. Entonces, si la frecuencia de la onda electromagnética que se emite desde la estación de radio es menor a la frecuencia del plasma, sabemos que la onda se va a reflejar. Entonces llega a la ionosfera y se refleja de nuevo a la Tierra, donde se refleja y se va de nuevo al espacio o a la ionosfera y se refleja. Entonces esto es una manera de garantizar del poder llegar a distancias muy lejanas con una determinada frecuencia de radio.
gracias a que la onda se refleja en la ionosfera, se refleja en la ionosfera, se refleja en la ionosfera. No se pierde en el espacio porque ella no puede cruzar la capa de plasma. Claro, si yo lo que tengo aquí es una nave espacial y yo necesito comunicarme con esa nave espacial, lo que sí tengo que hacer es lanzar una onda con una frecuencia que sea mayor a la frecuencia del plasma, para yo asegurar que va a cruzar la ionosfera. Y generalmente ese rango de frecuencias está en el rango de microondas. O sea, yo necesitaría tener una antena de emisión de microondas, aproximadamente dentro del rango de microondas, para poder comunicarme con esa nave espacial, para que esa señal logre atravesar la ionosfera. Pero si utilizo rangos de 10 megahertz o aproximadamente esos valores, la onda que emito se va a reflejar en la ionosfera. Entonces yo no podría comunicarme con el satélite o comunicarme con la nave espacial. Vean que esto es un aspecto muy importante a la hora de diseñar, entre otras cosas, los sistemas de comunicación de las naves espaciales o los satélites mismos, ¿verdad? Que no se le vaya a usted a ocurrir diseñar un satélite y ponerlo en el espacio con una frecuencia de comunicación menor a la frecuencia del plasma en la ionosfera. Simplemente usted nunca se va a llegar a comunicar con ese satélite si cometió ese error, ¿verdad? Entonces es muy importante. De igual manera, cuando la nave espacial entra a la Tierra, se forma un escudo de plasma y entonces si yo estoy transmitiendo aquí para comunicarme con los astronautas, cuando vienen entrando, yo emito una frecuencia, pero resulta que ese plasma que forma el escudo alrededor de la nave por la fricción con el aire, la frecuencia mía termina siendo menor a la frecuencia de ese plasma. Entonces, esa onda que yo mando a los astronautas para preguntarles cómo están y si están bien, pues simplemente no va a atravesar el escudo de plasma y ellos no la van a poder recibir. De igual manera, si ellos quieren comunicarse con la estación y emiten una onda, pero resulta que esa frecuencia de nuevo es menor a la frecuencia del plasma, entonces no va a salir del escudo de plasma y por tanto la señal nunca les va a llegar a la Tierra. Eso es lo que llaman, si mal no recuerdo, como el periodo muerto, el periodo de cero comunicaciones entre las naves y las estaciones en la Tierra. Hay un lapso de tiempo mientras la nave está entrando a la atmósfera que simplemente las comunicaciones no se pueden dar. Uno no puede saber qué le está pasando a los astronautas simplemente porque las ondas electromagnéticas que emitimos de la Tierra no les van a llegar y de igual manera las que imitan los astronautas no les estarían llegando. Muy bien. En la siguiente clase vamos a hacer un análisis de ondas electromagnéticas, pero ahora no propagándose en un escenario donde no hay campo magnético, sino más bien donde hay campo magnético. O sea, ¿qué pasa cuando una onda electromagnética se propaga en un medio donde hay un campo magnético externo?